El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenía viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús le dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección hacia él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por nuestros pecados. Hay un dicho que dice: las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. Haciendo referencia a que no alcanza simplemente con decir bonitas palabras o hablar bien, sino que lo que mueve principalmente a las personas a imitar o a hacer algo es el ejemplo de aquel que habla, de aquel que predica, de aquel que propone algo. Es más el ejemplo el que mueve que las palabras. Y por eso Jesús nos da el ejemplo. Y el primer ejemplo que nos da Jesús es el de algo que nosotros los cristianos sabemos que es muy importante para nosotros, y que es la oración, la vida de oración. Si ustedes recuerdan el Evangelio del domingo pasado, después que Jesús se entera de la muerte de su primo Juan Bautista, esto tan doloroso para él, decide irse a un lugar aparte, a estar a solas, a rezar. Cuando llega se encuentra con la multitud, y es lo que hemos leído el domingo pasado, hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, etc. Y dice hoy día que después de ese momento, Jesús los obligó a sus discípulos a irse hacia la otra orilla en la barca, y él se quedó a rezar a solas. Dice el Evangelio: al atardecer todavía estaba allí solo. Y entonces este ejemplo concreto de nuestro Señor, de un Jesús que busca ese tiempo de estar solo con el Padre, poder dialogar, poder hablar con Él, poder disponerse para hacer su voluntad, ese tiempo es el tiempo de la oración de Jesús, y es la gran predicación de Jesús, más que con sus palabras, con su vida, con su ejemplo. Pensemos que cada vez que Jesús iba a realizar algún gesto importante, por ejemplo, la elección de los apóstoles, antes iba y se ponía en oración. Y así hay muchos pasajes del Evangelio
donde muestran a Jesús poniéndose en oración para hablar con el Padre, para estar con su Padre, para hacer la voluntad de su Padre. Este ejemplo de Jesús es muy fuerte para nosotros los cristianos. Es verdad que Jesús también en otras ocasiones predicó de esto y dijo: pidan y se les dará, golpeen y se abrirá. Habló de la oración. Cuando tú ores, no lo hagas como los fariseos que quieren ser vistos por todos. Entra a tu habitación, quédate en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ha hablado también Jesús de la oración, pero la principal prédica de Jesús es su vida y su ejemplo. Su vida y su ejemplo. Todos nosotros sabemos que necesitamos de la oración. Santa Teresa hablaba de la oración como la respiración del alma. Y también todos sabemos que somos hijos de una época. La época que nos ha tocado vivir, en la cual Dios providencialmente nos ha puesto. Y sabemos que en esta época es la época de lo rápido, de la inmediatez, del estar permanentemente haciendo cosas. Quizás este tiempo, esta prueba que nos ha tocado vivir del COVID nos ha ayudado a frenarnos un poco, a tener más tiempo para estar en casa, con la familia, a valorar de alguna manera eso que antes quizás se nos pasaba de largo. Pero también es una oportunidad para que nosotros miremos el ejemplo de Jesús y hagamos lo posible para imitarlo. Somos hijos de nuestro tiempo y uno podría decir: pero es que estoy tan ocupado, es que tengo tantas cosas que hacer en la casa, en el trabajo, tengo que ir, tengo que venir, tengo que salir al supermercado, hoy me toca salir, hoy es el día que me toca salir, tengo que salir. Yo no tengo tiempo para la oración, no tengo tiempo para estar un ratito, para leer la palabra, Les digo lo que decía Juan Pablo II, una frase que la dijo en alguna de sus homilías: quien no tiene tiempo para la oración, decía Juan Pablo II, lo que le falta no es el tiempo, lo que le falta es el amor. Qué gran verdad, cómo los santos saben condensar en una pequeña frase tanta realidad. Porque cuando uno ama a alguien, cuando uno quiere a alguien, tiene el tiempo para estar con esa persona. Y entonces, cada uno de nosotros tendría que pensar que si es que nos falta el tiempo para estar un ratito con Dios, no nos falta el tiempo, nos falta el amor necesario y suficiente para ponerme en contacto con ese Dios que es nuestro Padre, como lo hacía Jesús. Y pensemos también que la oración es una necesidad, porque somos seres espirituales también. No somos solamente cuerpo, somos seres espirituales. Tenemos un aspecto tan importante en nuestra vida que es el aspecto espiritual. Ese aspecto también debe estar llenado por nuestra vida de oración. Y miren, hasta tal punto que nos ha pasado, tendría que dar un poco de vergüenza también, que los católicos a veces salimos a buscar en otros lugares eso que no hemos practicado en nuestra vida. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, este último tiempo hay un gran auge de toda la cultura oriental, ¿no? De la meditación, el reiki, y varias cosas más, cultura oriental, donde valoran el silencio, valoran tener un tiempo para meditar, para respirar profundamente y estar tranquilo, para comunicarse, no sé ellos con quién, en el caso nuestro sí es con Dios y sabemos que es una persona que nos está mirando y escuchando. Y entonces eso también muestra que los hombres tenemos una necesidad de espiritualidad, de oración, de trato con Dios, de silencio, como lo hizo Jesús.
dé un tiempo para Él. Yo les propongo entonces como primera reflexión de esta tarde que revisemos eso en nuestra vida. Yo creo que también este tiempo en que estamos más en casa es un tiempo para decir, bueno, aquí hay un horario que tenemos que apagar el televisor, hay un horario que tenemos que apagar los teléfonos y tener un tiempo para estar en silencio, para estar en paz, para leer algo, para leer el Evangelio, para escuchar a Dios o simplemente estar en silencio con esa apertura que nos da el silencio a Dios. Fíjense lo que ocurría en el libro de los Reyes, el profeta Elías. Dios le dice, bueno, sal a la puerta de la cueva, ahí en el monte, él estaba en el monte, porque voy a pasar. Y vino un gran fuego y ahí no estaba Dios, vino un terremoto y no estaba Dios, pero pasó una suave brisa y ahí estaba Dios. En ese silencio, en esa tranquilidad, en esa paz, allí estaba Dios. Y somos nosotros los que a veces no nos hacemos ese tiempo, no nos hacemos ese momento, no somos capaces de ponerle límite justamente a nuestras pantallas para decir, bueno, ahora voy a tener que, o voy a estar un rato con Dios, con mi Padre. Dice el Evangelio que Jesús les mandó a los apóstoles que subieran a la barca y fueran a la otra orilla. Y quería explicar, compartir, quizás una de las figuras más bonitas, más hermosas que tiene la Sagrada Escritura de la Iglesia, que es la figura de la barca de Pedro. Cada vez que aparece la barca de Pedro, vemos, según nos dicen los santos padres, una gran figura de la Iglesia, de su misión, de su historia. En la pesca milagrosa, en esta ocasión, en distintas ocasiones donde aparece la barca de Pedro con los apóstoles, a veces con Jesús, a veces sin Jesús, pescando, no pescando, etc. En este caso, dice el Evangelio que Jesús los mandó a los apóstoles a ir a la otra orilla en la barca. Y esto tiene un simbolismo. De alguna manera, este hecho concreto estaba prefigurando, estaba anunciando lo que sería la misión de la Iglesia en el tiempo y en la historia. Esa barca simboliza la Iglesia en el tiempo y en la historia. Una barca donde va Pedro con los apóstoles, Pedro, el primer papa y sus sucesores. Una barca que tiene que llegar a la orilla, y la orilla es la tierra firme, es la seguridad. El mar no es seguro, la orilla sí, la tierra firme sí. Por eso la Iglesia, como esa barca, tiene la misión de llegar a la tierra firme, es decir, llegar a la eternidad, a la felicidad completa. Pedro, los apóstoles y todos los que estemos en esa barca tenemos la misión de navegar por el mar y llegar al lugar seguro que es la eternidad. Fíjense qué hermoso este simbolismo. Cuenta también el Evangelio que las olas rompían tenían viento en contra, había una complejidad en el avanzar y llegar a la orilla. Y de alguna manera eso también muestra que no será todo color de rosa en la historia de la Iglesia y que las olas tratarán de hundir esa barca y que a veces parecerá, como en este caso, que Jesús no está en la barca o no está mirando o no está cercano. Hay una colección de libros muy bonitas de historia de la Iglesia del padre Alfredo Sáenz, que justamente cuenta tantas crisis que ha sufrido la Iglesia a través de la historia. La nave y sus tempestades se llama. Es decir, esa barca de la Iglesia, cómo en distintos momentos de la historia, persecuciones internas,
persecuciones externas, problemas internos, dificultades, herejías, cismas, etc., han ido golpeando contra esa barca y muchas veces los que han estado en ese momento histórico de la barca han pensado: ¿y dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Sin embargo, la barca sigue con su tarea, con su función de llevar a los hombres a la orilla, a la eternidad. Y en este caso cuenta el Evangelio que aunque Jesús no estaba dentro de la barca, llegó caminando a ella. Esto es un signo muy bonito, porque así como la barca va sobre el mar, Jesús está por encima de eso, está por sobre el mar, viene caminando sobre el mar, lo cual significa que Jesús está por encima de lo temporal, del mundo, de este tiempo, está en la eternidad porque es Dios. Y eso simboliza que Jesús llegó caminando a la barca, y cuando Jesús llegó caminando a la barca y subió a la barca, el mar se calmó. Por lo tanto, los apóstoles tuvieron una seguridad y una calma cuando Jesús llegó a la barca. La seguridad de ellos estaba ni siquiera en la barca, sino en la presencia de Jesús dentro de esa barca. Y todo esto simboliza lo que será y lo que es la Iglesia en el tiempo. Por eso los invito a que pidamos al Señor dos gracias. La primera es que, mirando el ejemplo que nos ha dado Jesús, podamos tener firmes propósitos de crecer en nuestra vida de oración, es decir, crecer en nuestro amor a Dios. Y la segunda es pedirle al Señor que aumente nuestra fe, como el caso de Pedro, ¿no? Que Jesús le dijo: Pedro, ¿por qué no has creído? ¿Por qué has dudado? Pedirle a nosotros al Señor que aumente nuestra fe, para que creamos en la Iglesia, creamos que aunque parezca que las olas van a hundir esta barca, está Jesús. O aunque parezca que no está Jesús, va a venir Jesús y va a dar la calma. Que nosotros creamos que Jesús es el que guía y gobierna la barca, que es la Iglesia. Ave María Purísima, sin pecado concebida.